Hola, 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 hola. Desde Caracas hasta Andalucía, nuestra querida Lucía. Mira, ves, Andalucía, Lucía. Qué mejor forma de iniciar con un verso. Y aquí por aquí, mira, dándole la entrada a una chica de La Rioja. O sea, que estamos bien acompañados. Vamos a tener gente de varios sitios y ya poco a poco van a ir entrando más personas, vamos a estar pendientes de irlas admitiendo de una vez, saludando a Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días por aquí, buenas tardes por allá. muy buenas tardes. Muchas gracias, Augusto, por la invitación. No, Encantada de estar aquí. para nosotros es un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Eres un referente en lo personal y qué dichoso me siento que todas estas personas que van a estar presentes en vivo y luego en diferido por YouTube puedan conocer a esta excelente profesional, Lucia Miralles, desde Andalucía, y mal no recuerdo, Málaga. Málaga. Mira que no me Recordamos bien. no me equivoqué, no me equivoqué. Y he hablado de ti, Lucía, pero siempre positivamente, puedes estar seguro de eso, porque como te comenté, últimamente me han llegado muchos amigos de Andalucía y Málaga, Granada, Sevilla, wow, qué lindo y que así como Madrid es grande, bueno, España es inmenso. Entonces, de una vez, déjame darte autorización para que puedas hacer alguna presentación si lo deseas y voy a estar entonces atento, viendo quiénes van entrando y ya de una vez tomas en cuenta la sala por tu cuenta. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Listo, podemos iniciar. Cuando tú me digas. En este mismo momento, acción, como dicen en la película. No ponga a buscar donde ya busqué. Oye, va. Muy bien, pues ante todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes o buenos días, porque depende desde dónde te estás conectando, estarás en un horario o en otro. Afortunadamente contamos con la tecnología que nos permite romper con estos parámetros de tiempo y espacio. A cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo estamos unidos y conectados para hablar de cosas que nos puedan ser de interés. El tema del que yo os voy a hablar hoy o con el que me gustaría compartir estos minutos tiene que ver con lo que yo creo que es probablemente la madre de todas las competencias, yo diría en todas las actividades profesionales y personales que hacemos, y tiene que ver con la comunicación. De hecho, hay muchos elementos que tienen que ver con la comunicación, podríamos estar horas y días hablando del tema, pero yo en concreto me voy a focalizar en la comunicación auténticamente humana. En este momento tenemos herramientas como el famoso ChatGPT, por ejemplo, que le puedes pedir el texto de un documento, casi de un libro, un verso, música, fotos. Prácticamente parece que lo puede hacer todo, pero hay una cosa que no puede hacer por ahora, al menos que yo sepa. Si no es así, pues me corregís. Y es sustituirte a ti. Cuando tú tienes que tratar con otras personas, tienes que comunicar además haciéndolo de una manera única y absolutamente diferente para que el resto de las personas establezcan esa conexión independientemente de cuál sea el objetivo. Así es que me gustaría empezar comentándoos algunas cosas. Hay personas que nos manifiestan esto de que hablar en público o hablar delante de otras personas pues les cuesta trabajo o que no es necesario, o tenemos justificaciones del tipo que pues las personas más tímidas lo tienen más difícil, o que el miedo escénico nos inhibe, o que las habilidades de comunicación interpersonal tienen mucho que ver con la personalidad y con el carácter de cada uno. Y puede ser que parte de todo esto sea cierto, pero lo que realmente es cierto es que ninguna de esas cosas nos impedirían o deberían impedirnos una comunicación profesional bien hecha. Yo diría que hay como dos grandes tipos de personas en relación a esto de la comunicación. Los que ven la comunicación como algo terrible, que les asusta, yo digo que tienen presentofobia, fobia a hablar en público,
Pero luego tenemos en el otro extremo a los que son adictos a hablar en público o a hablar delante de otras personas, pero no necesariamente significa que lo están haciendo bien. Y ambos dos estilos de personas tienen efectos terribles en su público, sea el público una persona o muchas personas. Porque es cierto que hablar no es natural, y lo digo desde ya por aquello de, es que yo quiero parecer natural. Bueno, podemos parecer naturales, ahora hablaremos de cuándo conseguimos parecer naturales, pero el hecho cierto es que cuando un niño nace, salvo que tenga alguna lesión en los órganos fonadores, en el cerebro de algún otro tipo, si no tiene ningún problema, un niño, por tanto una futura persona humana adulta, tiene todo el kit preparado para poder hablar, pero tiene que aprenderlo. De hecho, si tú naces en Venezuela pero te educan en Japón, pues probablemente hables japonés perfectamente, aunque tus padres sean de Venezuela o de Alemania o de España o de Italia. No es genético el idioma y no es genético el cómo hablamos y el cómo comunicamos. Lo que sí traemos de serie es el instrumento, la capacidad para poder aprender a hacerlo. Y esto es muy importante, porque de la misma manera que hemos podido aprender algún hábito no correcto para hacer comunicación profesional, también podemos reeducarnos y reaprender. Por tanto, da igual el carácter que tengas, da igual tu personalidad, da igual tu edad, tu lugar de procedencia o la actividad en la que te estés dedicando. Si entrenas y aprendes, comunicar de manera correcta es absolutamente accesible a todo el mundo. Y yo lanzaba en el título de la sesión de hoy esta pregunta. ¿Es lo mismo hablar que comunicar? Pues podríamos dar lugar a un debate muy interesante, porque se comunica incluso en silencio. Por tanto, no siempre hay que emitir palabras, hay que emitir sonidos para poder comunicarnos. Pero la pregunta sería al revés. ¿Todo el que habla está comunicando? Y la respuesta claramente es que no. De hecho, hay una gran diferencia cuando estamos hablando o tratando la comunicación interpersonal, en la que vamos a utilizar todas nuestras herramientas de comunicación, las que tenemos como ser humano, desde nuestros ojos, nuestra cara, nuestros gestos, nuestra ropa, nuestro tono de voz. Todo lo que somos está comunicando, también nuestros silencios y, por supuesto, nuestros gestos, como vamos a ver a continuación. Pero la gran diferencia está en el para qué. Hablar es algo que hago yo. Yo quiero decir cosas y las transmito y no me preocupa, ni siquiera me ocupa conscientemente si lo que estoy diciendo pueda o no ser de interés para las personas que me están escuchando. Yo soy la que quiero decir cosas y las digo tal cual y ya está. Cuando entramos en el plano de la comunicación, el protagonista no soy yo. El protagonista es la persona o las personas que me están escuchando. El protagonista es esa persona entendida como el público, el interlocutor. Son sus expectativas, sus necesidades, sus intereses, lo que realmente marcan y determinan qué voy a decir y sobre todo cómo lo voy a decir. Por tanto, el primer paso para hacer una buena comunicación tiene que ver con el a quién me voy a dirigir. Tanto si le conozco como si no. Tanto si lo tengo delante como si lo estoy haciendo en un vídeo promocional, por ejemplo. Yo me tengo que poner en la piel de esas personas que son muy distintas, que están en muy diferentes códigos, pero cuando yo voy a hacer pues, una exposición del tipo que sea, lo primero que me voy a plantear es a quién me estoy dirigiendo. Pensad, por ejemplo, en un vídeo publicitario. Todo el mundo ve un vídeo publicitario, pero cuando se diseña, se piensa en lo que se llama el target, el segmento, el mercado. Y un spot, por ejemplo, de un vehículo, no es lo mismo diseñarlo pensando en un potencial cliente usuario joven que en una señora de mediana edad, que en un trabajador que tiene que transportar mercancías. Cuando yo diseño eso que voy a comunicar, lo hago para una población determinada, para un colectivo determinado. Si en este caso los tengo delante, aún más. Y si no quiénes son, no sé quién son, pues qué bien si se lo preguntamos. El para qué y el a quién marca radicalmente el concepto y el contenido de tu comunicación. En una comunicación entre personas siempre hay dos, tú y los demás, y tú tienes un propósito. Perdón. Tú tienes un propósito. Tú quieres que las personas hagan algo a partir de eso que tú le estás comunicando.
pero el público también tiene su objetivo. Y la importancia y la gran habilidad del comunicador es que haya un matching, que haya una conexión entre lo que tú quieres que ocurra y lo que el espectador, el público, las personas con las que te estás comunicando estaban esperando recibir. Y os voy a poner un ejemplo de cómo para un mismo propósito y objetivo hay dos formas distintas y yo creo que una más correcta que otra de comunicar. Por ejemplo, si tú vas a una entrevista de trabajo y lo que quieres es que te den un puesto de trabajo, la comunicación tradicional y por tanto la que yo creo que es imperfecta, se focaliza en hablar de mí, mi currículum, lo que he hecho, mi experiencia. Sin embargo, es mucho más inteligente plantearlo desde la perspectiva del otro, la empresa. ¿Qué te puedo aportar? ¿En qué puedo crear valor a tu equipo? ¿Cómo mi experiencia puede hacer más valioso el trabajo de tu negocio? Si yo le digo a la empresa, al entrevistador en este caso, o trato de comunicarle cómo yo puedo formar parte de ese que es su objetivo empresarial, probablemente consiga esa conexión. O, por ejemplo, el típico vendedor que habla de su producto, de lo bueno que es su producto, del magnífico precio que tiene su producto, y se le olvida pensar en la ventaja competitiva que le puede generar al cliente, qué beneficios puede obtener, cómo va a disfrutar el día que lo tenga, lo posea, lo use o lo disfrute. Fijaos que, podría poner otro ejemplo, el docente. Esto un poco lo que yo estoy haciendo aquí. Yo podría plantear la comunicación como una exhibición de todo lo que yo sé sobre comunicación o como lo he tratado de plantear, luego vosotros diréis si lo he conseguido o no, que es un poco más pensando en qué les gustaría escuchar para que después de esta sesión, de estos 30-35 minutos, tengan alguna herramienta más para poder comunicar mejor. Siempre que comunicamos, podemos hacerlo desde yo para los demás o desde los demás para ellos mismos, pero esa es una gran diferencia entre el comunicador profesional y no. Por tanto, cuando te pongas a preparar, sea lo que sea, un pitch de 20 segundos, una sesión de 20 minutos, una presentación comercial, un vídeo corporativo, sea lo que vayas a hacer en tu exposición, ponte siempre en la piel del otro. Es lo que llamamos la técnica de empatía. ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Cómo le gustaría que se lo transmitieras? Etcétera, etcétera. El segundo gran elemento de la comunicación es el qué. ¿Qué te voy a decir? Ahora que sé lo que quiero conseguir o lo que a mí me gustaría que tú hicieras, en este caso, por ejemplo, me encantaría que tú compraras mi producto o mi servicio, ¿cómo te lo digo para ser realmente atractiva? Y eso, independientemente de la duración de la exposición, insisto, aunque sea un pitch de 20 segundos, requiere de un guión, de una estructura, que es distinto del mensaje. Creo que con un ejemplo va a ser más sencillo. La estructura para mí sería como el diseño de un armario empotrado, de un armario de casa, donde yo digo, pues aquí voy a colocar los cajones, en esta zona voy a colocar la ropa más larga, la ropa más corta, con perchas, con estanterías. Bien, la estructura. Y luego está el contenido, que es el jersey, o la camisa, o la chaqueta, el saco, como decís también en Latinoamérica para algunas prendas, el pantalón, en lo que yo voy colocando. Pero eso que voy colocando, si no tiene estructura, se genera desorden, que son esas personas que empiezan a hablar de una cosa, luego enganchan con otra, luego se dispersan y al final dices, ¿pero de qué iba esto? ¿Qué es lo que realmente me ha tratado de contar esta persona? Es muy importante. Y teniendo en cuenta que nuestra mente responde a dos patrones, un patrón más lógico, más estadístico, más analítico y un patrón más emocional, más de sensaciones y de emociones, podemos utilizar dos tipos de estructura. La típica, la lineal, la de principio, mediado y final, la que va en un orden cronológico secuencial, pasado, presente, futuro, la que va 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero. Es muy típico en situaciones académicas o en conferencias. Y también para iniciarse, cuando no tienes mucha experiencia, yo te sugiero que utilices estructuras bastante sencillas, muy lineales, que no quiere decir que tengan menos impacto, pero que requieren menos entrenamiento. Aquí os pongo algún ejemplo de las que hay. Tanto si tienes un tipo de estructura como si otra, es muy importante que recuerdes esto. El tiempo nunca determina el éxito de una exposición. Puedes hacerlo súper bien con 20 segundos y con 20 minutos o con 2 horas. Y lo puedes hacer fatal.
porque el tiempo lo único que te determina es la cantidad de palabras que tienes que meter en ese mensaje dentro de tu estructura. Es verdad que no podemos meter 1 litro de agua en un vaso pequeñito, pero podemos meter agua. Lo importante es elegir la cantidad y cualidad del contenido de forma correcta. Ahí tenéis en pantalla una métrica muy sencilla para, en este ritmo en el que yo os estoy hablando, y no se trata de hablar rápido para terminar antes o para meter más cantidad de información, porque se trata de que el público te escuche con confortabilidad para que te pueda entender y además atender. Por tanto, hablar rápido nunca ayuda, sino que lo que ayuda es tener un ritmo adecuado en la dicción, puesto que estamos hablando de comunicación, en este caso oral. Y os decía que hay una estructura muy sencillita, inicio, desarrollo y final, data de la época greco-latina, o sea, llevamos toda la historia de la humanidad utilizándola, y ahí tenéis otra fórmula matemática sencillita para que ni te comas con el inicio toda la exposición u olvides el final. Siempre hay que saludar, siempre hay que hacer una mini presentación, hay que hacer un desarrollo y un cierre bonito, interesante y atractivo, y a ser posible con el famoso CTA, el Call to Action, dile al público lo que quieres que haga a partir de aquí que hemos terminado. Y los porcentajes te dan porcentaje con respecto al tiempo y por tanto con respecto a la cantidad de palabras que vas a usar. Fijaros qué manera más sencilla para cumplir siempre con el tiempo que te han dado. Y siendo que esto es así, quiero que os imaginéis que encima de la curva roja pusierais 2 puntitos, como si fueran los ojos. Simularía una cara triste. Por tanto, no se trata de llevar a la gente al aburrimiento, sea larga o sea corta tu exposición, llévala siempre a un nivel de impacto positivo. Inicia con fuerza, luego desarróllalo con alegría y termina con más fuerza todavía. Yo le llamo el sándwich al revés. Jamón, pan, jamón. Todo interesa, pero lo guay está siempre donde lo voy a recordar. Fijaros, estamos en un entorno altamente competitivo. Sea lo que te dediques, hay mucha gente haciendo algo parecido a ti. Sea que buscas trabajo, que estás trabajando, que estás vendiendo, que estás desarrollando tu negocio. Y la mejor manera de identificarnos, como haríamos en el juego de Bali, es presentarnos. En lugar de que te tengan que buscar, en lugar de que te tengan que identificar, hazte elegir. Y para eso te voy a dar otra fórmula muy sencilla. El acrónimo es cómodo, para que te sea cómodo a ti recordarlo. Pero cómodo en este caso es un acrónimo de 3 palabras. Concreto, memorable y diferente. Es una técnica infalible para hacer un matching poderoso con tu público. ¿A qué llamamos concreto? Concreto es exactamente lo que quiere decir. Si tienes una exposición, haz un mensaje. Puedes decirlo de muchas maneras, puesto que dependiendo de la cantidad de tiempo podrás utilizar más o menos palabras, pero céntrate en el mensaje principal, en la historia que quieres contar, en el mensaje que quieres que los demás capten. Y además hazlo de manera memorable. Y recuerda esto, memoria entendido como un almacén ingente donde caben todas las cosas, en este caso todos los datos, tienen las máquinas. Y ahora con las cuánticas, infinidad, ingentes cantidades de datos que procesan a un ritmo bestial. Pero los humanos, a lo que llamamos memoria, realmente son recuerdos. Así es que si quieres que te recuerden, haz que ese mensaje se pegue de una manera emocional. Porque los recuerdos que realmente se quedan en tu memoria, salvo que sea un trauma, normalmente son los positivos, los que tienen que ver con algo elegante, amigable, divertido, sensorial. Alinea, adorna tu mensaje con estos elementos y harás que sean mucho más memorables, porque los humanos recordamos. Y por supuesto, diferénciate. Tienes que tener muy claro cuál es tu huella, cuál es tu diferencia competitiva, qué es lo que te hace único, porque eres único, eres única y yo tengo que hacerme entender, yo tengo que recibir eso. Hay muchos abogados, pero tú eres tú. Hay muchos dentistas, hay muchos empresarios de todo tipo, pero tu oferta de valor es única. No me digas que es única, házmelo sentir y te recordaré. Luego tenemos las estructuras más creativas. Son un poquito más complejas, requieren un poquito más de entrenamiento, pero tienen altísimo impacto. Ella está para destacar el famoso storytelling, que parece una cosa como muy moderna y que han inventado los anglosajones, pero que no es verdad,
porque si lo pensáis bien y os vais a la época egipcia y veis cualquier jeroglífico, o vais a los trovadores en la época del medievo europeo, o cómo se trasladaba vuestra cultura, la maya, la inca, la azteca, ¿cómo se contaba? Pues así, contando historias. Lo que hicieron nuestros reyes, nuestros nobles, nuestras abuelas, nuestros familiares. Siempre hemos aprendido a contar historias. Es la manera más genuina de contarnos las cosas los unos a los otros entre el ser humano. Un storytelling también tiene guión. Lo que pasa es que son guiones distintos porque son más creativos. Por ejemplo, pensad en esa película que empieza con una escena que ocurre algo y de pronto te dice 3 meses antes y da un salto en el tiempo, pues no es un orden cronológico coherente desde el punto de vista lógico, porque podemos tener flashback, podemos ir adelante o atrás, o esas historias en las que combinas una época con otra o una realidad con otra. Yo era niña y ahora soy adulta y puedo contar mi historia en una entrada y salida de experiencias de diferentes etapas. Storytelling son las metáforas, son en definitiva esa manera de adornar ese mensaje para que todavía sea más impactante. Todo storytelling tiene una serie, o toda historia tiene una serie de elementos que es bueno conocer. Un protagonista. El protagonista puedo ser yo, pero mejor si es el público o el propio producto o los usuarios del producto, que ni siquiera es el cliente. Pensad en un niño. Un niño, si yo fabrico juguetes, es el usuario final del producto, pero el cliente son sus padres, sus familiares adultos, que son quienes les compran. Y no es lo mismo construir un anuncio comercial pensando en que el niño desee el producto a que los padres lo quieran comprar. En definitiva, protagonista, hay que definirlo quién es. No siempre está el contraprotagonista, podríamos obviarlo o no, que es ese elemento o ese personaje que lucha, el típico cuento de ¿no? La princesa que tiene que ser salvada. Es poco igualitario el concepto, pero muy extendido en muchos cuentos infantiles. El enemigo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? De ese podemos prescindir, pero si lo necesitamos podemos usarlo. La trama, que es la historia, lo que realmente ocurre desde un punto A a un punto B, desde una escena inicial a una escena final. Tú no tienes mi coche y qué pasaría si disfrutaras de él. Yo te presento una escena, pues si estoy dirigiéndome a un determinado de público, pues puede ser una escena de aventuras, o que te aparco muy fácil y puedo llenarte con las cosas de casa si estoy dirigiéndome a otro público. En definitiva, ¿cómo voy a vivir yo ese vehículo? En función de esa trama y de esos personajes, construiré un escenario que puede ser tan sencillo como el fondo de pantalla de un Zoom, donde yo me presento y así transmito cosas, hasta puede ser más complejo, ya metiendo muchos más elementos musicales, visuales, etcétera. Y un mensaje. Cuando dice moraleja no hace falta que sea moral, sino un mensaje resumen, que en definitiva es lo que quiero transmitir. Pues que este vehículo es fantástico, es súper seguro y además cuida el medio ambiente. Y siempre, sobre todo si estamos hablando de comunicación profesional, es bueno terminar con una invitación a la acción. ¿Qué quiero que hagas a partir de ahora? Quiero que visites mi página web, quiero que me sigas en redes sociales, ven a visitar mi tienda o mi restaurante. ¿Qué quiero que hagas tú como público si estoy en un entorno profesional? ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí está lo gracioso de la cosa, porque podemos tener el mensaje más bonito del mundo. Pensad en la partitura de Beethoven, de cualquiera de sus sinfonías, me las ponéis en mis manos, que no sé tocar ni el piano, ni el violín, ni ningún instrumento musical. Tengo la mejor de las partituras, puedo tener el mejor guión y el mejor mensaje, pero si el instrumento que lo tiene que reproducir, si el artista que lo tiene que reproducir no está preparado, no lo ha ensayado, no ha cuidado cada uno de los elementos, pues probablemente esa música maravillosa no genera el impacto que queremos. Por tanto, es muy importante lo que vas a decir, pero es radicalmente fundamental el cómo lo vas a hacer. Eso es lo que llamamos la puesta en escena, que no es natural, que no es espontánea, que no se improvisa, se ensaya una y otra vez. Y fijaos, el ensayo no lo hagáis delante de un espejo, porque el espejo te da una imagen invertida y no es exactamente así como te ve el público te ve en directo y te ve real, tanto si es en Zoom como si es en presencia física. Afortunadamente, ahora todos tenemos una cámara en nuestras manos. Tú coges tu teléfono, lo pones a una distancia adecuada, apoyado en un mueble, en una estantería,
te vas, te retiras y ensayas. Y luego lo ves. Y cuando lo ves, lo primero que te dices es, no me gusta. Y yo te digo, claro, porque no te reconoces. Si te viera otra persona que te conoce mucho y que te ha visto muchas veces hablar, no le resulta tan distante o tan diferente. Y es que nosotros no estamos acostumbrados a vernos. Es muy importante que nos hagamos amigos de nuestra propia imagen y de nuestros propios movimientos. Primero, para reconocernos y luego para aprender a mejorarlos. Hay personas que hablan con el ceño muy fruncido y yo les digo, pero sonríe, aclara la cara. No, pero si yo no estoy enfadada, si yo... Pero hasta que no se ven, no se dan cuenta de que tienen un gesto muy adusto, muy duro. Y entonces hay que relajar el gesto de la cara o las manos, donde ponerlas, etc. Un error muy frecuente. Lucía, todo esto está muy bien en la presencia física, pero lo virtual no tiene nada que ver. Pues a un buen comunicador, el canal lo único que le dice es que es distinto. Os diré que el 80% de las técnicas son iguales, pero es cierto que como cambia el entorno y cambia el escenario, hay que tener pequeños matices. Algunos lo hacen más sencillo en el espacio virtual, otros lo hacen más sencillo en el espacio físico, pero en cualquiera de los dos, un buen comunicador transmite y transmite mucho y transmite fuerte. Para los que creen todavía que es más difícil o no es posible siquiera entrar en empatía, incluso en afecto en el mundo digital, os recordaré cuántas veces has llorado o has sentido miedo o te has enamorado viendo una película. Y la película no deja de ser un lienzo plano y además sin interacción. Aquí además tenemos interacción. Os diré que la semana pasada estuve en una convención global de BNI aquí en Madrid y pude darle un abrazo físico a compañeros con los que llevo trabajando 2 y 3 años a nivel virtual. Pero esas personas yo ya las quería, yo ya las quiero. La relación virtual nos ha permitido establecer lazos no solo profesionales, sino de afecto. Por tanto, tenemos que romper la mente, abrirnos a todas las posibilidades tecnológicas. Bendita tecnología que me permite estar aquí con vosotros, que os estáis conectando desde sitios bien diferentes y algunos a miles de kilómetros de distancia. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es saber usarlos, los dos escenarios, y no tener que elegir. Recuerda que el proceso de conexión de tu cliente o de tu público siempre va a ser primero se tiene que conectar a ti. Por tanto, inicia diciendo algo o planteando algo que realmente le resulte atractivo para decir me merece la pena. Estás compitiendo con el WhatsApp, con mi memoria, con mi preocupación, con el mensaje, con la notificación, con el compañero que tengo al lado. Cuando queremos comunicar con alguien, competimos por su atención. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es establecer una buena conexión. Luego, lograr que nos atienda. Y para que nos atienda se lo tenemos que hacer fácil. Nos tiene que ver bien, nos tiene que escuchar de forma adecuada. ¿Cuántas veces las personas están hablando y es que ni se les oye? En el entorno presencial igual, tenemos que ponernos de pie, que seamos visibles, que sea fácil seguirnos. A partir de que nos atiendan, nos tienen que entender. Y en este sentido, trabajaremos mucho la oralidad, la musicalidad. Mira, si tú hablas siempre con personas que tienen el oído hecho a tu mismo entorno cultural, pues las palabras que tienen un entorno cultural son conocidas, el acento es muy conocido y por tanto conectas y te entiende todo el mundo. Todos tenemos acentos, es nuestra riqueza, nos identifica de dónde somos, dónde hemos o nacido o dónde nos han criado. Es maravilloso tener acento, pero en la comunicación profesional hay que atenuar un poquito la parte local para hacernos un poquito más globales. Yo he empezado a identificar los países de procedencia de algunas personas por su acento. Incluso dentro de mi país, dentro de España, pues es una persona catalana, murciana, vasca, andaluza, madrileña o gallega por su acento. Todos son preciosos y no hay que eliminarlos, no hay que renunciar a ellos. Lo que tenemos que hacer es hacérselo fácil al que te está escuchando. En la oralidad hay que buscar un punto de neutralidad para que sea yo malagueña, andaluza o murciana o gallega, o tú venezolano, costarricense, panameño o mexicano o mexicana, me puedas entender de una manera cómoda. Y a partir de ahí el público te responderá. Normalmente
hay una réplica espontánea, que pueden ser los aplausos o las risas si dices algo divertido. Cuando hay interacción visual, la gente puede levantar la mano, preguntar, interrumpirte. Dependiendo del escenario y del tipo de espacio de comunicación, la interacción será una u otra, pero sobre todo tenemos la respuesta final. Si mi exposición tiene una finalidad comercial, al final tendré que analizar si la gente realmente viene a mi restaurante, a mi bufete o entra a mi página web o a mi tienda. Por tanto, tenemos que, en la comunicación profesional, tener indicadores y sistemas que nos permitan valorar el éxito o no de todos y cada una de mis exposiciones. Recordad esto, dentro de 3 horas recordaréis mi nombre y de qué iba esto de la comunicación. Mañana recordaréis algunas cosas que he dicho, algunos habrán olvidado mi nombre. Dentro de un mes recordaréis solo cómo os habéis sentido. Era lunes, las 4 de la tarde en España, a las 11 de la mañana en Venezuela, me aburrí soberanamente, no me mereció la pena, o se me pasó súper rápido, cogí 4 ideas que además he intentado ponerlas en práctica y me están siendo útiles. Por tanto, sabiendo eso, pon el foco en lo que realmente es importante. Recuerda que comunicas con todo y no hay nada que debas de dejar al azar. Una determinada ropa o el color de una determinada ropa con respecto al contraste del fondo visual o del fondo virtual, el tener o no tener micrófono, el moverte de una determinada manera, hablar sentado, hablar de pie, todo, absolutamente todo forma parte de tu comunicación y de ese impacto. Y recuerda que en la comunicación directa, cuando eres tú el elemento comunicador, estamos hablando de cuidar la oralidad. Mirad, por experiencia, llevo más de 25 años en este tema, os diré que todas las personas que conozco cuidan su higiene personal, su pelo, su estómago, sus ojos, sus pies, se visten de forma correcta, alimentan su mente y su espíritu con lectura, pero muy poquitas gentes, salvo que sean profesionales del tema, trabajan y cuidan su oralidad. Es muy difícil para mí encontrar personas que tienen hábitos de higiene de la voz. Cómo usarla, cómo ensayarla, cómo cuidarla, cómo hacer que no se estropee, las famosas disfonías o afonías, que la gente le echa la culpa al cambio de tiempo, que sea alguna enfermedad, que también las producen, pero sobre todo es al cansancio. Pero mucho menos trabajan su entonación, su voz, cómo hacer cambios de entonación o de volumen sin chillar, sin parecer molestos. Las técnicas de oralidad son muy importantes y hay una que es fundamental: aprender a respirar como cuando éramos bebés. Para hablar de manera correcta, mucho tiempo o de manera inteligente, interesante y atractiva, es muy importante recuperar las técnicas de respiración abdominal, que las perdimos cuando nos pusimos de pie y nos enseñaron a caminar, se dio la vuelta el diafragma y empezamos a respirar con el tórax en vez de con el abdomen. Pues tenemos que recuperar las técnicas de respiración abdominal y junto con ellas todas las técnicas de oralidad. ¿Cómo no? La gestualidad, empezando por la cara. A veces en España hay un dicho que dice algo así como que la cara es el espejo del alma. Y yo le digo siempre a mis alumnos, a las personas que hacen mis talleres, ¿pero de qué alma? ¿De la mía o de la del público? En este minuto, si yo tuviera un dolor de, no sé, de pie y tuviera la cara que tiene conexión con ese dolor del pie, tú como público verías una cara extraña, una cara de dolor que no entenderías. ¿Por qué? Porque tú no estás aquí como médico que me va a tratar el pie. Tú has venido para que hablemos de comunicación. Por tanto, la cara tiene que representar lo que el público tú quieres que sienta. Si quieres que sonría, sonríe. Si quieres que se sorprenda, sorpréndete. Tenemos que aprender a hacer de nuestra cara un elemento que apoye y ayude en la conexión y en la coherencia de lo que vamos a decir. De todas las técnicas, te dejo hoy una, la más bonita, la más sencilla y la más universal: la sonrisa. La voz cambia cuando sonríes. Si yo digo, hola, soy Lucía, todo seria, suena de una manera distinta a si digo, hola, soy Lucía. La voz se amplía, se abre, se hace mucho más armoniosa. Pero además el público empatiza. Tú le sonríes, ellos sonríen. Es un elemento de neuronas espejo que todos tenemos en nuestra mente. La sonrisa lo hace todo más fácil. Yo digo
que la sonrisa es una línea curva que todo lo endereza, incluso para decir las cosas más serias, incluso la más dura, para atender un conflicto o una discrepancia con un cliente o con un jefe, con un subordinado. Sonríe. Sonríe como gesto primario para hacer de tu comunicación siempre una magia. Luego tenemos las manos, la postura corporal. Algunos pensarán que estoy sentada. Pues sí, esta vez habéis acertado, estoy sentada. Hay muchas veces cuando la exposición va a ser más larga, hoy va a ser de media horita, pero cuando va a ser más larga, fijaros, me pongo de pie, en Zoom. Y no todo el mundo lo distingue porque lo que se ve en pantalla es lo mismo. Pero cuanto más larga va a ser la exposición, más tiempo estoy de pie. Porque estar de pie me permite estar mucho más atenta, estar mucho más dispuesta. Cuando estás sentada te puedes relajar, echarte para atrás, pierdes el eje corporal, tu voz cambia. Por tanto, sea física la presencia o sea presencia digital, cuida muy mucho tu postura. No sé si recordáis esta película que os recomiendo como tal, como película, es divertida, es una película basada en una historia real, pero también como profesional de la comunicación hay una historia al lado muy chula que os puede ser de interés y de curiosidad. El que está, bueno, son actores, obviamente. El que está así como de espaldas es el actor que representa al rey Jorge, el abuelo del actual rey de Inglaterra, el padre de la reina Isabel, que falleció hace unos años. Y el que está de frente es su entrenador en comunicación. Este señor, que no nació para ser rey porque era el segundo, era el primogénito, era el heredero de la corona, pero que dimitió. Lo nombraron rey, pero lo abdicó, más que dimitir se dice abdicar en el mundo de la realeza. Bueno, abdicó por una cuestión histórica, no voy a desmembraros toda la película y alguno quizás conozca el hecho, y este señor tiene que subir al trono. Y tiene que subir al trono justo en un momento terrible porque está empezando la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa y él es tartamudo. Imaginaos, un rey que tiene que hacer discursos y es tartamudo. Y entonces, y no os voy a decir cómo, en la película está descrito, aparece en su vida este señor que haciendo técnicas muy sencillas, de hecho algunas todavía las usamos, las uso yo en mis entrenamientos, consigue ayudarle a una persona que no está enferma. La tartamudez no es una enfermedad, es una manera diferente de articular los sonidos, pero que, digamos, como no responden al patrón, pues no todo el mundo lo entiende y incluso afea un poco, ¿no? Parece como que no es elegante tartamudear hablando. Además tiene un componente también psicológico, un tartamudo nervioso tartamudea más. De hecho, personas que no son tartamudas y cuando se ponen nerviosas, como que tartamudean. Bien, pues la película consiste en cómo se puede mejorar haciendo cosas muy sencillas, que es aprender técnicas y repetirlas para convertirlos en hábitos. Los errores, y con esto ya voy terminando, los errores más frecuentes: no medir la exposición y pasarse de tiempo. Si te dan 20 minutos, usa 20 minutos. Si te dan 20 segundos, usa 20 segundos. No saludar y no despedirte de manera correcta. No pedir al público que haga algo, sobre todo, insisto, si estamos en comunicación profesional, dile lo que tú quieres que hagan. Pero le puedes decir, cómprame el producto, que queda como muy directo, muy abrupto y no es nada elegante, o de una manera indirecta, trata de llevarlos a que hagan exactamente eso. Imaginaros con la motivación de equipos y este tipo de cosas. Evita que el público se quede en las distracciones. Hay gente que por hacerlo muy divertido se ponen unos sombreros o unas cosas así como muy graciosas y entonces llaman mucho la atención pero distraen. Entonces, cuidado con las distracciones. Por supuesto, ensayan. Así es que mi invitación ahora, ya estoy terminando, me queda solo esta diapositiva, Augusto. Mi planteamiento, mi propuesta sería esta. Haz tu plan de trabajo de comunicación, elabora un buen guión y una buena estructura del mensaje y sobre todo, ensáyala sí o sí. No dejes nunca ni un segundo de posibilidad a la improvisación. Te diré algo por si no lo sabes. Las personas, los actores, por ejemplo, que se dedican a la improvisación, ensayan 10 veces más que tú. La improvisación no es hacer lo primero que se me viene a la cabeza o decir lo primero que se me viene a la boca. La improvisación también es una técnica. Espero que os haya sido de utilidad y nos encontramos en foros como este. Gracias, Augusto, por la invitación, en las redes sociales, en BNI y en cualquier